Yo les voy a pedir un fuerte aplauso porque él es activista vegano, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información, experto en Derecho Penal y Derecho Animal. Es fiscal a cargo de la UFI número 6 de Loma de Zamora. Es asesor ad honorem de la Fundación de la Unión Vegana Argentina y nos va a brindar una conferencia que lleva por título, escuchen bien, Veganismo y Religión. ¿Son compatibles? Así que les pido un fuerte aplauso al doctor Hugo Carrión. Gracias, ¡Adelante! Gracias. Hola. Bueno, la idea... ¿Por qué surge la idea de hacer esta charla o esta conferencia? Es la siguiente. Ustedes vieron que hubo una campaña reciente, 2 campañas. Una que tiene que ver con un documental que promocionó mucho el Liz Solari que se llama Christspiracy. Bueno, a título personal, yo ya escribí del tema antes de que ya saliera el documental en mi libro, ¿no es cierto, Manuel? Que está en mi libro eso. Bueno, así que bueno, ese tema lo vamos a ver acá. Y lo segundo, porque hubo una campaña de boicot donde aparecía Jesús vegano, ¿lo vieron en las redes? Y hubo un despelote bárbaro a nivel de si esto era posible, si sumaba al veganismo, si no sumaba, si ayudaba al movimiento. Bueno, todo eso me parece que era materia para hablar. Yo no hablo de la religión de las iglesias, ¿sí? O sea, quiero que quede claro, yo no voy a hablar de las iglesias, no vengo a hablar de las iglesias porque no creo en esas instituciones. Yo vengo a hablar de la filosofía que está detrás de cada una de las religiones, entendiendo religión por el concepto de religar, ¿no? Reunir el alma individual con el alma universal, que eso es el concepto de religión. Bueno, aquí en la fotito, ¿quiénes están? ¿Y quién más? Y Krishna. Sí, los 2 avatares, ¿no? O sea, avatar es la encarnación según la... A ver, que les quede claro que yo no estoy diciendo crean en este o crean en el otro, no estoy diciendo absolutamente nada de todo eso. O si hizo milagros, si no hizo milagros. Simplemente estoy tomando los textos sagrados, la filosofía que existe detrás de cada uno de los textos sagrados para llevar adelante esta charla. Bueno, los 2 son avatares. Para poder llegar a la conclusión de si la religión tiene algo que ver con el veganismo o no tiene nada que ver, yo hago un pequeño análisis y un poquito de un raconto de la historia de cómo nos relacionamos con los animales, los seres humanos. En la consideración histórica se entiende que los animales pueden ser explotados por 3 fuentes. Estas son las 3 fuentes principales de la explotación de los demás animales a lo largo de la historia. 1. La costumbre de muchos pueblos de la primera etapa de la vida de conseguir comida de la caza y la pesca y posteriormente la ganadería. Esto es cuando el hombre ya es Homo sapiens sapiens. Pero un estudio, por ejemplo, antropológico del doctor Alan Walker, que es un famoso primatólogo y antropólogo inglés, que analizó unas muestras de dientes de 12 millones de años, Australopithecus, Homo erectus y Homo neanderthalis, ¿saben qué demostró? Que esos antecesores del ser humano no comían carne, eran esencialmente frugívoros. No había absolutamente nada que ver con eso. ¿Cuándo empieza el motivo o la causa por la cual... Me asiente la profesora Manusa, me asiente, muy bien. ¿En qué momento se da ese cambio donde estos antecesores del ser humano empiezan a ingerir proteína animal? En primer lugar, no salieron nunca a cazar, porque nosotros hemos sido generalmente más bien depredados que predadores, nunca fuimos, no tenemos una fisiología capaz de salir a correr un animal y cazarlo y comerlo a corazón latiente. Eso no sucedió. Sucedió por la glaciación de Wisconsin, que cubrió la Tierra de hielo y por lo tanto estos antecesores del ser humano no podían obtener la ingesta de estos vegetales y empezaron a recurrir a algo de incorporación de proteína animal que no cazaban, sino que utilizaban lo que dejaban los animales o carnívoros superiores, o sea, comían carroña, básicamente incorporaban algo de la dieta para no morirse de hambre. Así que acá tenemos una primera refutación. El hombre no fue cazador en sus antecesores, no era carnívoro ni perseguía animales. La segunda, el concepto teleológico malinterpretado de dominio, basado en el Génesis 1:20-28. Pintó la secta. Empecé a tirar frases bíblicas. Bueno, dominio no es equivalente a explotación. Según la antigua Biblia, como está en el concepto hebreo, arameo,
traducida por las distintas versiones en inglés y demás, dominio no es equivalente a explotación. Dominio es señorío, custodia. Es decir, yo podría decir, este es mi hijo, yo tengo un señorío, un deber de custodia y de protección, no de explotación o de dominio. Esa alteración fue a título personal de Constantino en el concilio de Nicea, que obviamente, ustedes saben que Constantino, el emperador que utilizó la primera interpretación de la Biblia, y era un emperador que le gustaba la carne, el vino y las orgías. Obviamente no iba a poner en la Biblia nada que atentara contra sus intereses. Obviamente que esos cristianos de la primera etapa, 300 años por lo menos, de la primera etapa post-Cristo, eran todos vegetarianos. Tenían vedado porque eran cataríes, esenios, o sea, eran unas sectas muy especiales que tenían prohibido para elevar su conciencia y llegar a la divinidad, ni siquiera tomar contacto con la sangre, tomar contacto con los animales. Bien. Además, el concepto del mandamiento clásico de no matarás, que le habría sido de la deidad a Moisés, en el equivalente del diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá, dice que este concepto, que en hebreo es lotirzaj, utilizado en el hebreo clásico, se refiere a cualquier clase de matanza. Cuando yo digo cualquier clase de matanza, no estoy diciendo, bueno, tenemos un pequeño, miramos para otro lado cuando se trata de animales, pero el hombre no, al ser humano no lo toquemos. Eso es falso. El mandamiento original era no matarás nada que tenga sintiencia, conciencia, que pueda experimentar dolor o placer. Bien. Y el tercer argumento era que los animales no pueden poseer derechos porque no tienen capacidades como razonamiento, lenguaje o conciencia, lo cual está absolutamente refutado a través de la Declaración de Conciencia de Cambridge del 7 de julio del año 2012, donde los más prestigiosos neurobiólogos y neurocientíficos del mundo dijeron: los animales, o los demás animales, además de ser sintientes, experimentar dolor, placer y demás, son conscientes. ¿Qué significa ser consciente o tener conciencia? Que pueden autopercibirse como algo distinto al resto y poder distinguirse del resto del mundo y de las otras especies. Bien. Bueno, acá está la declaración. Tengo mucho material. Yo esta charla la doy más o menos entre 3 horas, 4 horas, así que no tengo tanto tiempo. La Declaración de Conciencia de Cambridge. A modo de ejemplo, el cuervo de Nueva Caledonia no tiene neurocórtex, como los primates superiores, y eso no le impide ser el ser más inteligente sobre la Tierra. Cuervo de Nueva Caledonia, número 1, puesto número 2, los pulpos, puesto 3, el cerdo, o sea, después sí, delfines, monos, todo lo que quieran, pero estamos hablando de un ser que no tiene neurocórtex, que antes la ciencia de comportamiento animal decía que tenés que tener neurocórtex, una parte frontalizada del cerebro, como para poder experimentar estados de conciencia. El cuervo de Nueva Caledonia supera todas las pruebas ampliamente de inteligencia, de utilización de herramientas, es un capo, ¿está bien? Lenguaje, razonamiento, sí. Bien, bueno, vamos un poquito a la antigüedad. Esto me gusta. Hay 2 momentos para interpretar a los animales. Había una etapa previa donde, ustedes saben que la construcción social del ser humano se produce en referencia al otro. Yo puedo solamente construir, digamos, fijándome quién está de mi lado, el concepto de tribu que ustedes hablaban, y el otro que en términos generales puede ser algo peligroso. Siempre está la alerta. El otro es alguien peligroso, o por lo menos tengo reparo para entender quién es. En ese primer momento, los demás animales no eran considerados peligrosos. Ustedes fíjense, ahora vamos a analizar, que muchísimas culturas antiguas, pueblos originarios, y estas filosofías y religiones muy antiguas, como la Vedanta hindú, como los egipcios, no consideraban a los demás animales como algo peyorativo o malo, consistente en brutalidad, animalidad o lo que fuera. Todo lo contrario. Había muchísimo teriomorfismo, del griego antiguo terion, que significa animal salvaje, y morfoforma. Es decir, había deidades que eran mitad animales y mitad seres humanos. Entonces no había un concepto de maldad en el animal. Estaban aceptados intrínsecamente como algo, no algo bueno, eran deidades, ¿se entiende? Por ejemplo, Anubis, que era el dios de los muertos, tiene mitad cuerpo humano, mitad cuerpo de chacal o perro salvaje. Se representa como un hombre con cabeza de chacal, estaba presente en las momificaciones. Era el que pesaba el corazón de los hombres y decía quién ingresaba al paraíso o no. Fíjense qué tipo de importancia le daba la cultura egipcia a un personaje, una deidad como Anubis, que tenía cabeza de chacal. El segundo, a ver, de los que saben de algo de hindú, ¿cuál es el que cabeza de león?
Narasimha es la cuarta o quinta encarnación del dios Vishnu. En la Trimurti hindú, ustedes dirán, ¿por qué sabe un abogado me tiene que hablar de leyes? ¿Por qué me habla de cosas? Bueno, porque escribí un libro también donde hablo un poquito. Porque, a ver, hago un rewind, voy para atrás. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para desmitificar estas verdaderas falacias de autoridad que nos da la gente. Porque uno le explica a las personas, flaco, te tenés que hacer vegano, por esto, los animales sienten, son conscientes, bla, 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 podés comer comida saludable, podés ser deportista de élite. Y no, pero mi religión no me lo permite. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, están anclados en una falacia de autoridad que creen que realmente la religión o Dios o la deidad o las filosofías antiguas no permiten otra cosa que seguir explotando a los animales. Y yo vengo a refutar eso. Ese es el efecto práctico de esta charla. ¿Se entiende? Darle elementos desde el punto de vista del activismo. Bien. Narasimha, volví a esto. La Trimurti hindú se compone de 3 fuerzas. Hay un Dios que crea todo el universo, que está fuera de la manifestación, que se llama Brahman. Y cuando crea el universo, hay 3 fuerzas. Una que es la creadora, que se llama Brahma, sin N al final. Una que es la que conserva, que se llama Vishnu. Y una que destruye y vuelve a iniciar el ciclo, que se llama Shiva. Habrán visto igual imágenes de todo eso. Bien, más allá de la existencia o no, la forma que tiene, no importa. Hay mucho simbolismo en las religiones. Lo importante es que nos quedemos con 3 fuerzas que sí las podemos ver. Todo el tiempo se están creando cosas, se sostienen, se destruyen y se vuelven a crear. En este ciclo, ahora vuelvo así con Narasimha, la primera encarnación del dios Vishnu, o sea que supuestamente se van encarnando en la tierra, era una tortuga. Un animal, era un animal, no era algo peyorativo. La segunda es un pez, la tercera es un jabalí y el cuarto es Narasimha. Después vino, para los que saben, Rama, que es la epopeya del Ramayana. Los que hacen yoga deben saber a Rama y Sita Ram, con una de las deidades favoritas mías que es Hanuman, el dios mono. O sea, vean cómo en todo momento aparece un animal. O sea, ¿por qué tenemos que pensar desde nuestro antropocentrismo moral de que la deidad no puede tener parte animal? ¿Cuál sería el objeto? Si Dios es absolutamente todo, está en cada una de las cosas, podría ser perfectamente mitad animal. Bueno, después fue Krishna, por supuesto, después fue Buda, o sea, esas son las encarnaciones de Vishnu. Y el señor que está ahí con trompa de elefante se llama Ganesha, el dios de la sabiduría, ¿no? O sea, el señor de las huestes celestiales, el señor que remueve los obstáculos. También es un simbolismo, porque la cabeza de elefante tiene las orejas muy grandes porque escucha a sus devotos, un vientre prominente porque abarca todo el universo. En una mano tiene un hacha que corta todos los obstáculos. Le falta un colmillo, que es el desapego al cuerpo, cuando se quedó sin tinta para escribir el Bhagavad Gita, ¿no? La Biblia hindú, que le estaban dictando como escriba celeste que es, se arranca un pedazo de su cuerpo y continúa escribiendo. Es otro simbolismo, el desapego del cuerpo. Ustedes hablaban de desapego, ¿no? Soltar el cuerpo, ¿no? Conectarnos con algo más profundo. Bien. Bueno, acá está Hanuman. Hanuman es el dios de los monos, es el devoto perfecto. Acompañaba a Rama en todas sus... se dice también que es la 11ª encarnación de Shiva. Pero lo cierto es que Hanuman tiene un lugar muy importante en el poema épico del Mahabharata, que es como la Biblia o el texto más importante hindú, porque lo acompaña a su señor sin pedir nada a cambio. Él ni siquiera se quiere iluminar. Él lo único que quiere es acompañar a su señor. O sea, es muy interesante. Es el dios de la humildad, el dios de la fuerza infinita. Incluso es más fuerte que el resto de los dioses, pero él no lo demuestra. Se sabe todos los sistemas de caligrafía hindú que hay y él no lo cuenta nunca. O sea, ¿cuánto de ego tenemos nosotros que todo el tiempo tenemos que decir, miren lo que yo sé, miren, les voy a contar esto porque ustedes no lo saben y yo sí lo sé? Él sabía todo absolutamente y no contaba nada, ¿no? O sea, también el simbolismo de la humildad, de cuánto tenemos que aprender. Y es un mono porque la mente humana tiende a hacer saltos por todas partes. Salta de acá, salta para allá, salta por todos lados. Y él luego, de tantos saltos, el dios Indra le pegó un rayo y lo mandó a la tierra y lo mandó, o sea, casi lo dejó fulminado y lo mandó a meditar para hacer una introspección, para buscar su interior y lograr la iluminación. Y cuando logró la iluminación se volvió el más humilde de todos los devotos. Bien. Avanzo un poquito. Voy a tratar de llegar. Bien, ¿vamos bien? ¿Se entiende para dónde vamos? ¿Qué es lo que quiero decir? Si no entienden algo o me quieren pelear, acepto las peleas. O sea, está todo muy bien. Bien.
Luego viene una segunda etapa en la visión que tiene el ser humano con respecto a los animales, que tiene que ver justamente, se los voy a poner con el ejemplo del panteón griego. Ustedes vieron que los griegos tenían unas deidades que prácticamente se involucraban en los asuntos humanos. O sea, tenían relaciones con las mujeres, venían cuando eran tipo, algunos eran medios pata de lana, cuando no estaba alguno de los tipos se metían en la habitación y tenían relaciones con la mujer y después se engendraban semidioses, todo eso. O sea que estas deidades que no eran perfectas, lo que permitían al ser humano era descargar la carga de la psiquis oscura que tenía el ser humano. Es decir, esa carga desaparecía porque se transfería, esa transferencia de violencia o de carga oscura iba directamente a las deidades. Mientras tanto, los animales estaban objeto de nada, o sea, eran neutros, no había ningún tipo de situación peyorativa. Ahora, con el advenimiento de la modernidad, donde la deidad tiene que ser masculina, bien machirulo, masculina, única, ¿sí? O sea, ¿por qué no puede ser una madre? O sea, ¿por qué no puede ser una mujer? ¿Por qué no tiene? Sabemos que si uno tiene que entender los aspectos de Dios en la totalidad, puede ser aspecto femenino, aspecto masculino, o sea, no habría, bueno, pero no. Con el advenimiento de la modernidad y la escolástica y Santo Tomás de Aquino a la cabeza, la deidad es perfecta, única y masculina. Se acabó, fin del cuento. Entonces, a partir de ahí había que, ¿a dónde va esa carga de psiquis oscura? O sea, si ya no se la puedo transferir a esas deidades que eran necesariamente imperfectas, toda esa carga oscura vuelve y el ser humano no la va a aceptar. Yo no la quiero. Toda esta carga oscura no la voy a aceptar. ¿Tú a dónde va? ¿A quién se la depositamos esa carga oscura? A los animales. Siempre en la historia de la humanidad, siempre hay un grupo, los herejes, la mujer, el colonizado, el obrero, ¿me entienden? El diferente, ¿eh? Ahora, bueno, sí, también. Pero siempre en todas las categorías estuvieron los animales. Entonces el comodín, había que poner esa cara oscura en los animales. Entonces aparece el concepto de animalidad como algo bruto. Platón es el primero que trae el concepto de animalidad, de bestialidad, que nos transforma al ser humano y lo vuelve un ser irracional. Bien, fíjense en la obra Dr. Jekyll, Mr. Hyde, cuando se transforma en la personalidad oscura, mala, ¿tiene forma de qué? Como de lobo, ¿se entiende? Y fíjense que hoy el comportamiento, digamos, los estudiosos en el comportamiento animal, los etólogos, la ciencia del comportamiento animal, han estudiado los lobos. Y ustedes fíjense, el lobo es uno de los máximos depredadores. Sin embargo, ¿saben cómo resuelven sus problemas dentro de la manada? Con comportamientos de sumisión, con cuidados al más débil, con dejar el lugar al más viejo. O sea, ellos que no les costaría nada en un segundo matar, no matan. Resuelven las cosas por comportamientos que son afines a lo que nosotros podríamos llamar, comillas, humanos. Sin embargo, el ser humano, que siempre fue presa, resuelve todo ¿cómo? Matando, agrediendo. O sea que el concepto del hombre, del lobo, Hobbes, que es un filósofo del siglo XIX inglés, que hablaba en Leviatán, en su libro Leviatán, que el hombre es el lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre, tenía un concepto de lobo así, violento, ¿no? O sea, que podía destrozar, que podía atacar por la espalda, incluso en forma traicionera. Bueno, eso no es la verdad. El lobo no funciona así. Bien, en la Grecia antigua, por más que estaban estos conceptos, empiezan a aparecer las voces muy inteligentes de, por ejemplo, Pitágoras, Platón, Epicurio, Porfirio y Plutarco. Pitágoras, miren lo que dicen. Yo leo eso y muchas veces me dicen, el veganismo empieza con Leslie Cross y Donald Watson. Para mí el veganismo empezó con Pitágoras. No mojes nunca tu pan ni en la sangre ni en las lágrimas de tus hermanos. Una dieta vegetariana nos proporciona energía pacífica y amorosa, y no solo a nuestro cuerpo, sino sobre todo a nuestro espíritu. Mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán los unos a los otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Un aplauso para Pitágoras. Pitágoras decía que los seres humanos y los animales tenían la misma alma, un alma hecha de aire y de fuego. Ustedes hablaron algo de eso hoy, pero a él eran la misma característica, la misma naturaleza. Y fíjense que era un liberador, él iba a los mercados donde estaban los animales encerrados, un poco lo que hacían el pensamiento primitivo antiguo, incluso en la época de Jesús. Ya vamos a hablar de Jesús. Yo sé que ustedes pagaron la entrada para que yo hable de Jesús, así que bueno.
¿Qué pagaron si es gratis? No importa. Y él agarraba, compraba esos animales y los liberaba. Esto hacía Pitágoras. Plutarco, en su Moralia o en el tratado acerca de comer carne, miren lo que dice. Moralia dice: solo por el capricho de unos pocos segundos privamos a un alma de su tiempo y del sol que le corresponde vivir sobre la tierra. Eso dice Plutarco. O sea, estamos hablando, Pitágoras, 2600 años de antigüedad. O sea, existió 600 años antes de que Jesucristo. Bien. Bueno, después, como dije, en la escolástica, en la Edad Media, empiezan los juicios a los animales, se le quita todo tipo de posibilidad. Pensé que me decía que se acaba. ¿Que baile? No, yo no bailo, ¿no? Como... Bueno, si querés bailo también. Bueno, Descartes, que fue el filósofo funcional a la utilización y a la explotación de los animales, decía que los animales no eran más que una maquinaria, sofisticada pero maquinaria al fin. No tenían sentimientos ni racionalidad. Este filósofo, que fue muy influyente en su época, es el que influye en la escolástica católica y le da a través de Santo Tomás de Aquino la piedra fundacional de la explotación animal, porque dice: los animales, al no contar con la misma naturaleza del ser humano, no son ni siquiera dignos de compasión. Chao, tremendo. Bien, ya en la época del renacentismo aparecen las voces claras de Leonardo da Vinci, de Thomas Tryon, de Jeremy Bentham, que hoy hicimos las preguntas y respuestas, que se preguntaba, la cuestión no es si pueden razonar y pueden hablar, que de hecho tienen un lenguaje propio, también pueden razonar, sino que él se pregunta la base del sufrimiento, igual que en el budismo. La base de la compasión del budismo es el sufrimiento. Yo soy igual a ese otro simplemente porque es una misma chispa de la creación divina y sufro igual que yo. Supriman la palabra de creación divina, no quieren creer, son agnósticos, son ateos, perfecto, pero sufren como yo. Ese es el punto central del budismo. La compasión emana de entender que yo también sufro y sé lo que siente y me pongo en el lugar del otro y sufre. Bien. Avanzo. Después Schopenhauer, que tenía una visión budista de los animales. Gandhi, por supuesto, que no era vegetariano o vegano por religión, sino porque él haber sido abogado y haber estudiado en Londres. Saben esta historia, era colonia, el Reino Unido tenía como colonia la India. Él estudia en Londres y conoce en 1830 a la Sociedad Vegetariana de Londres. Y él dice, acá está el tema. Dice, ellos son vegetarianos no por religión, porque él ni sabía, muchos hindúes son vegetarianos porque se los imponen. Sí, bueno, en Yangarta saben que está la vaca es sagrada, no se la come, va con Krishna, bla, 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 pero nunca saben por qué. Pero él profundizó las raíces de lo que ya se conoce como el reconocimiento moral, ¿no? La doctrina moral del vegetarianismo. Y eso él lo aprendió justamente en la Sociedad Vegetariana de Londres. Bueno, con su frase famosa, la grandeza de una nación puede ser juzgada del modo en que trata a sus animales. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz de 1958, médico humanista, dice, no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. Como ven, más allá de las voces de explotación animal, a lo largo de la historia, todos estos personajes nos muestran la necesidad de dejar en paz a nuestros hermanos los animales. Bien, no voy a explicar esto porque ya no voy a llegar. ¿Qué es el antropocentrismo moral? El especismo, todos saben lo que es, o sea, es la desconsideración moral según la especie. Esto lo creó Richard Ryder, psicólogo, filósofo norteamericano, filósofo inglés en 1970-1971. Esto de la analogía entre sexismo, racismo, es decir, yo a lo desconsidero moralmente solo porque pertenece a otra especie. Básicamente es eso. Bien, llegamos al hinduismo y al jainismo. Amigos que hacen yoga, profesores de yoga o alguien que haga yoga, muy bien, muy bien. Han leído obviamente los 8 pasos de Patanjali, saben que hay un concepto cardinal que se llama ahimsa o ahimsa. Para el jainismo y para el hinduismo, el concepto de ahimsa o ahimsa significa no dañar, compasión. Es un concepto multidimensional que implica que somos todos parte de una misma chispa divina y que por lo tanto dañar a ese otro es dañarme a mí mismo, porque todas las vidas están entrelazadas. Esto hoy lo comprueba la física cuántica. No estoy siendo un magufo que tiro por tirar. O sea, esto lo que antes decían los textos sagrados lo ratifica la física cuántica. Bien. Es una de las virtudes cardinales y un importante principio del jainismo. Además de las consecuencias kármicas, ¿no? Karma es acción, pero básicamente son consecuencias negativas de dañar a otro. Bien. Por ejemplo, en el hinduismo, ese es Krishna, que va con Arjuna, el devoto perfecto, en la batalla de... Fuerte.
Bien, que es una batalla simbólica y también real, donde Arjuna se pregunta cómo tiene que luchar contra, digamos, están los Pandavas y los Kurava. Son las virtudes y los defectos. ¿Los Pandavas son tan solo? ¿Cuántas son? 5. ¿Y cuántos son los Kurava? 100. Fíjense la cantidad de debilidades del ser humano contra las virtudes. Y él se pregunta que tenía que pelear contra los Kurava. Dice, yo tengo que luchar contra mis parientes, porque está parte de su esencia. Bueno, en todo esto, Krishna, que es la encarnación de Vishnu, es Dios que lo está acompañando en esta batalla, que es justamente el alma que está acompañada por la deidad en cada uno de nuestros pasos, luchando contra nuestras tendencias negativas, luchando contra nuestro egoísmo, luchando contra nuestra maldad, contra nuestra oscuridad. Él le dice, entre otras cosas, ¿no? Primero hay un texto más antiguo que es el Código de Manu, donde se declara que es imposible comer todo tipo de carne, porque comer carne implica matar y conduce a la esclavitud kármica. En otra parte, Maharabha Parikshit dice, solo el asesino de animales no puede saborear el mensaje de la verdad absoluta. Tiene vedado el conocimiento último, ultérrimo de la verdad, solo por tomar contacto con la matanza de un animal. Bien, fíjense en esta frase. Krishna le dice así, cortito y al pie. O sea, muy fácil. Corta la bocha. Quien no mal quiere hacer alguno, el amable y compasivo, sigue, libre de egoísmo, bueno, ¿no? Hay otras cualidades. O devoto a mí es a quien yo amo. O sea, la deidad le está diciendo quien no mal quiere hacer alguno. Le está diciendo específicamente que hay que tener compasivo con todos los seres de la creación. O sea, se lo está diciendo la deidad. Entonces, cuando manipulan estos textos para decir que los animales están a nuestra disposición, es falso. Yo lo refuto. Pónganme acá a un sacerdote católico y me lo peleo. Lo peleo y lo discuto hasta a muerte. Ya vamos a llegar a eso. Bien. El budismo. Bien. Siddhartha Gautama, el Buda, al igual que Krishna o Cristo, Cristo es el ungido, el iluminado, Buda también es el iluminado. Son títulos, él se llama Siddhartha Gautama. En 1907 se publica un texto de Pali. Digo esto porque ustedes van a encontrar budistas que le preguntan, ¿y ustedes qué comen los budistas? Un toque de pescado, un toque de... O sea, ¿en qué momento el Buda dijo que podíamos comer pescado? En un valioso y estimable testimonio del pensamiento del Buda, donde hay 152 discursos transferidos boca a boca a sus discípulos, habla de compasión, daya, compasión hacia todos los seres. El Buda niega que hay que comer carne. En el Dhammapada, que es una escritura sagrada budista en verso tradicionalmente atribuida a Buda, que uno de los textos más conocidos es el Canon Pali, en el capítulo titulado El Buda, o sea, el iluminado, dice, no hagas mal a criatura alguna, cultiva el bien, purifica tu mente. Esta es la enseñanza de los Budas. Y este respeto por todos los seres se repite en otro capítulo que habla del noble. En el noble dice, no es una persona noble quien hace daño a otras criaturas. Tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. ¿Hace falta explicarlo mejor todavía? O sea, ¿se dan cuenta dónde voy? O sea, estoy tocando todas las religiones y la filosofía y vamos para el mismo lugar. Se pudrió todo. No me toquen a Jesucristo porque Jesucristo comía pescado y en la Pascua comían cordero. Me dijeron literalmente, ojalá ardas en el infierno por hablar de mi Señor Jesucristo. Pero si yo no estoy diciendo nada malo, todo lo contrario, lo estoy elevando, estoy diciendo cuál es la realidad. A mí me parece que la campaña de boicot era un meme. O sea, me parece que el meme no alcanza. Me parece que poner Jesús es vegano y arreglate, me parece que hay que desarrollar un poco, ¿no? Miren cuánto estoy llevo hablando. O sea, para poder llegar a este punto. Bueno. Bien. A ver, Jesucristo, o Cristo, el Nazareno, no importa si era el Hijo de Dios o no lo era, para el caso somos todos, era casualmente un maestro de la secta de los esenios, una secta muy estricta de los judíos. Eso está comprobado históricamente. Como su primo hermano Juan el Bautista. ¿Ustedes saben que era el primo hermano? Bueno, era el primo hermano. Que él venía caminando por el desierto y fíjense cómo tergiversan las escrituras. En una parte de las escrituras dicen, porque antes de llegar Jesús llega Juan el Bautista, que iba bautizando por el desierto, y dice, se alimentaba de miel salvaje y de langosta.
En el inglés es lacoste. Y en realidad hoy se sabe que lacos es el fruto de la algarroba. O sea, él no comía animales, tampoco comía langosta. Bien. Pero bueno, ven cómo hay tergiversaciones muy interesantes que hacen que son detalles de color, pero yo se los voy citando todos para que aten cabos. Bien. Él dijo, Jesús, la famosa escena violenta de Jesús, que ustedes la recordarán en el templo, que tira y se convirtieron la casa de mi padre en un sitio de mercaderes y ladrones, y tira todo lo que había. En realidad lo que había ahí era venta de animales. Ese pensamiento primitivo era, se sacrifica un animal, se le ofrece a la deidad, y cuanto más grande es el animal, o más sacrificios hago, más favores voy a tener de la deidad. Así era el pensamiento primitivo mágico que se tenía. Entonces Jesucristo, además de echarlos a todos, porque él no quería que eso sucediera, él dice, si hubieran comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto lo dice en Mateo 12:7, en ese mismo momento. ¿A quién se cree que están refiriendo? Se le preguntan a un sacerdote católico y va a decir, no, bueno, porque habla de los inocentes, de los santos inocentes. No, estaba hablando de los animales, estaba hablando de la Pascua. De hecho, él en la Pascua, él es el que se entrega para no tener que sacrificar un cordero. Él salva a un inocente y él se entrega. Ahora vamos a hablar de esa famosa cena y de la reproducción de los peces, si esto es verdad o no. Le voy a refutar todo, porque estoy refutón. ¿Está bien? Bien. Además en Pascua. No. Ahora fíjense, si hubiera tenido una posición contraria, Jesús sería inferior a Buda, quien pide daya compasión, o incluso al mismísimo San Francisco de Asís, que es el segundo Cristo. Cartujos, benedictinos, franciscanos, 3 órdenes de las más importantes, en los primeros 500 años de vida post-Cristo, no comían animales, no consumían animales, ni los tocaban. O sea, ¿qué pasó en el medio para tergiversar esas enseñanzas originales y primitivas de los esenios? Bueno, no matarás incluye a los animales, aunque en los 4 evangelios oficiales de la Iglesia Católica no toca Cristo el tema. Sí, obviamente en los códices del Mar Muerto, son unos pergaminos encontrados en el Mar Muerto, en la famosa, estas cavernas de Qumran, 1947-1948, que fueron analizados por muchísimos seguidores, porque ahí ya no había. Estamos hablando del análisis que hizo Edmond Bordeaux-Sekely, filólogo, doctorado en filosofía de la Universidad de París y otros grados de la Universidad de Viena y Leipzig. Dijo que estas enseñanzas concluyen que son exactamente similares a las de Krishna y a las de Buda. Y en esos textos que se atribuyen aparentemente al apóstol Tomás, en esos textos dice, léanlo, Jesús decía esto en esos mismos textos. Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás. Hoy hablamos del no matarás. Pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún. Es mentira que permitir esa graduación de matar animales inferiores te permite eliminar la violencia. La violencia es violencia, el abuso es abuso. Justamente muchísimos filósofos se preocuparon por las causas de la criminalidad porque decían que quien es violento con un animal muy probablemente sea violento con un ser humano. Y se preocuparon a nivel social de la violencia hacia los animales. No puede. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni hombres ni animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. O sea, no solo para comer, de ninguna manera. Pues si coméis alimento vivo, el mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta los matará también. Pues la vida viene solo de la vida, y de la muerte viene siempre la muerte. Porque todo cuanto mata vuestros alimentos, mata también vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata vuestros cuerpos, mata vuestras almas. Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos. Igual que vuestros espíritus se convierten en los que son vuestros pensamientos. Todo un maestro de iluminación, ¿no? Está hablando del poder del pensamiento, ¿no? Pues en verdad os digo, vivid solo del fuego de la vida y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, mata vuestros cuerpos y mata también vuestras almas. No es el Jesús que nos enseñaron, ¿no? Bueno, esto fue confirmado, porque no nos quedemos con lo que dijo los evangelios del Mar Muerto. El padre Mario Canziani,
un cardenal de la Iglesia Católica, no un antisistema, estaba dentro de la Iglesia Católica, ¿se entiende? Padre Mario Canciani, párroco de la Iglesia Romana San Juan de los Fiorentinos, teólogo, filósofo, exégeta, biblista y prelado, gozó del aprecio de varios papas, o sea, tenía llegada, o sea, se sentaba a comer con el Papa, estaba cerca del Papa. Y fíjense lo que decía él. Comprobó que Jesús y los apóstoles eran vegetarianos. Esto lo sustenta con muchos autores de la iglesia primitiva que dan testimonio que los apóstoles, Jesús, como también los primeros cristianos, no comían carne. En su obra El Arca de Noé, la pueden ubicar, benedictinos, cartujos y franciscanos, estas órdenes estaban en contra del sacrificio de los animales. Además hay multiplicidad de citas bíblicas donde hablan sobre qué es lo que pasa con los animales para la deidad. Yo cité la del Génesis, ¿no? Sí. Bueno, y acá me van a decir, bueno, sí, todo muy lindo, pero en la Biblia dice que Jesús multiplicó peces. Falso. Aunque la definición técnica de vegetariano podría no ser contradicha porque él multiplicó peces que ya estaban muertos, con lo cual no mató nada, podríamos decir, sí, pero no me gusta. Si Jesús multiplicó peces, podría habilitar la posibilidad de pensar de que estaba bien consumir peces. Bueno, no, porque los discípulos preguntan a Jesús y dónde podían comprar alimentos, y en las primeras historias, esto que era panes y pescado, no había pescado, había panes. Lo que había, esto es muy interesante, era la palabra pez. Ustedes recuerden que en los primeros inicios de la iglesia cristiana, para referirse a Jesús, se hablaba de ictus pez, que era como la frase básica para referirse a Jesús, que es Ius Christus, hijos de Dios y Salvador. Todavía al día de hoy el pez sigue siendo símbolo de la cristiandad. Pero una interpretación puntual de la palabra griega de este pescado en realidad fue traducido mal, porque es una alga seca, una alga que tiene olor y sabor a pescado y que era muy común en el río, en los mares donde Jesús pescaban o donde caminaban o donde había los pescadores. Esa alga era recogida y la consumían con el pan. Entonces, la idea más probable, dicen los antropólogos al día de hoy, es que en esa cesta, porque en la primera preiglesia, el primer testimonio preiglesia, esta cita bíblica no contenía la palabra pescado, contenía así lo del pan y las algas. Así que esto es altamente probable que no sucediera de la manera que lo cuentan. Y la tercera, la última cena comía un cordero, también es falso porque examinando justamente los arqueólogos italianos Generoso Urcioli y Marta Verogno, comparando datos históricos y las catacumbas en el siglo III, las pinturas después de Cristo, lograron reconstruir los alimentos y los hábitos alimentarios de Palestina hace 2 milenios. Basándose en estos estudios, los arqueólogos opinan que el menú de esa última cena solo podía haber pan ácimo, un pan parecido al pan de masa madre, que hoy comemos ahora, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, el que comían ellos, vino, un cocido de verduras que se llama cholent, jaroset, que es un plato sabor dulce, aceitunas con hisopo y hierbas amargas con pistacho y pasta de nuez. Así que, una vez más, muchachos, dejen de pintarnos a un Jesucristo de esta naturaleza que no lo es. Carnívoro. Bueno, en el Islam también hay alguna serie de episodios donde Muhammad, que es el profeta de Alá, al igual que Jesucristo, en el Islam, ustedes si no sabían, se lo llama Isa, Señor. Es también un profeta de Alá. Dice, parece que una vez prefirió cortar un colgajo de su manto en lugar de despertar al gato que se había quedado dormido con él. Es decir, él prefirió ni siquiera molestarlo. También prohibió tirar del blanco contra los pájaros. Trató de evolucionar las costumbres de su pueblo hacia el vegetarianismo, y para los que comían carne los mandó a lavarse la boca y orar. O sea que también esta situación, igual en el Islam hay una parte que son los sufíes, que son más religiosos, que están más unidos a meditar, y después está otra parte que son los que vulgarmente los conocen como los que buscan la guerra santa y demás. Pero esta porción que estoy mencionando son los sufíes, ¿no? Que habla de la misericordia, al igual que Jesucristo. Bueno, estoy llegando bien. ¿No hay diferencia? ¿O hay diferencia? No hay diferencia. Bien. Bueno, ese es San Francisco. Lo cito nada más porque hablé de religión. Una persona que decía, los animales son mis amigos, yo no me como a mis amigos. Bien,
Sencillo, ¿no? O sea, no hay mucho más que hablar. Yo creo que hoy la ciencia nos muestra que los demás animales son superiores al ser humano. Ustedes fíjense que a nosotros nos gusta ponernos en comparación con los demás animales en aquellos que nosotros nos sentimos fuertes. Entonces decimos, pará, los animales no escribieron la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Vos la hiciste, la Quinta Sinfonía? Pero no pintaron la Gioconda. ¿Usted pintó la Gioconda, mago? ¿Sí, la pintó? En su sueño la pintó. Construimos la Torre Eiffel. Yo no construí nada, apenas puedo construir un castillito de arena. O sea, entonces, ese criterio capacitista que se da, bueno, las capacidades del ser humano. Sí, pero fueron algunos nada más. Y solo nos hacemos fuertes en los que nos conviene. Ahora, ¿qué pasaría? Yo les desafío. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos una competencia en nado, velocidad, capacidad auditiva, visión, vuelo? ¿Cómo saldría el ser humano en esa competencia con los demás animales? Probablemente ingresaríamos en la fila de los máximos perdedores de la historia. Entonces yo creo que la ciencia hoy nos muestra que los demás animales, en algunas cuestiones, tienen un concepto, son más antiguos que nosotros, vienen de un sentido más antiguo que aún que nosotros. Están en la Tierra mucho antes que nosotros, y creo que hay que tener esta mirada y no considerarlos incompletos, porque hoy la ciencia nos muestra que están completos, no les falta absolutamente nada. Y que creo que si los consideramos de esa manera, los estamos condenando a un destino trágico de explotación y de muerte. Y entonces nos estamos obstaculizando nosotros mismos en nuestra evolución. Los animales provienen de un mundo más antiguo, tienen sentidos terminados, completos, pueden percibir cosas que nosotros no, que quizás los tenemos censurados, realmente quizás nosotros nunca los pudimos desarrollar. Y que básicamente, fíjense, nosotros en la meditación siempre se dice, la meditación, anclarse en el ser, anclarse en el presente. Los animales no piensan ni en el pasado ni en el futuro, viven en el ser. O sea, en eso ya están evolucionados. Y por último, que esto sí nos atañe a nosotros como activistas, creo que no solo es un acto de justicia renovar esta mirada hacia ellos, sino que hay que dotarlos de los derechos que les fueron arrebatados por la mano tiránica del ser humano, entender que son seres sintientes, conscientes, inocentes, y que si queremos algo que ver como divinidad, la divinidad está vibrando en el esplendor de la naturaleza con nuestros hermanos los animales. Muchas gracias. Excelente. Sí, además hay algo también que lo que decía San Francisco, que era que no solo los trataba de amigos, sino de hermanos. Decía todo, decía hermano planta, hermano perro, hermano, o sea, es algo de una conexión. Pero bueno, seguramente hay preguntas, porque nos quedamos todos, cuando llegó al cristianismo le vi las caras y como que quedamos todos medio ahí. ¿Hay preguntas para hacerle a Hugo? ¿Alguien le quiere pelear? Acá. Bueno, muchísimas gracias y quiero agregar algo con esto del esplendor de la naturaleza, que una de las palabras de Buda fue desplegar el esplendor de la vida. Muchas gracias. Muy bien, hermoso. Bien, ¿alguien más? Sí sabía al respecto de que en Argentina y en toda esta zona de América se prohibió desde la religión comer chía, quinoa y otras de las semillas desde el lado de la religión para evitar que los pueblos sean fuertes. Sí, Está en obviamente, Catamarca, igual que Catamarca muchísimas está... plantas sagradas que se impiden, digamos, se las criminaliza, las plantas sagradas, justamente para evitar el despertar o la evolución. O sea, hoy sabemos que el kale tiene más calcio, corríjame profesora, el kale tiene más calcio que la leche y más hierro que la carne. O sea... Porque el coco es el verdadero reemplazo de la leche materna. El coco. El coco, la leche de coco es el verdadero reemplazo de la leche materna. Las otras no sirven, porque son para los animales, no son para los humanos. O sea, el hombre cree que por semejanza va a tomar una leche de un animal, creyendo que es lo mismo que una leche que no es savia como la savia de las plantas. Sí, el problema básico es el arrebatar sin consentimiento a otro, a ese otro, algo que le pertenece. Puede ser la vida, puede ser su leche, puede ser su libertad. Tal cual, y aparte uno de los conceptos que siempre decimos, el animal humano es el que sigue tomando leche después de grande y que no es de su mamá. ¿Por qué? Si no hay necesidad. O sea,
Bueno, yo creo que pertenecemos a los animales. Bueno, eso no sé. Ahí lo podemos llegar a... Pará, Hola. allá tenemos pregunta. Hola, no sé si se escucha, sí. Hola a todos. Primero, Hugo, quería hacerte una consulta respecto a tu trayecto como tipo de formación y ahora, ¿cuáles son las principales críticas que recibiste respecto a esto de, por ejemplo, considerar a los animales como seres sintientes y no como cosas, desde al menos tu trayecto? ¿Jurídicamente o genéricamente, decís vos? Ambas, bueno, genéticamente, lo que te dé el tiempo para contar. Bueno, yo en mi libro escribo las falacias más comunes contra el veganismo. La falacia que vos planteás es la falacia del hombre de paja, que es ridiculizar el hombre de paja. La falacia funciona así. Antiguamente, para pelear, para entrenar, se entrenaba con muñecos de paja. Entonces, practicaban con un muñeco de paja, que era mucho más fácil que pegarle a un enemigo real. La falacia del hombre de paja es ridiculizar el argumento, rebajarlo y luego atacarlo. Entonces, cuando nosotros decimos los demás animales son seres sintientes y conscientes y por lo tanto tienen derechos subjetivos esenciales, vida y libertad. Fin del cuento. Ahora, dicen ustedes los veganos, ahí viene la falacia del hombre de paja. Lo que quieren es humanizar a los animales. Ustedes lo que quieren es... Ustedes viven en una película de Disney. ¿Usted cree que los animales son como Babe, el chanchito valiente? O como, no sé, las películas de Disney donde los animales son héroes. Y esa es la falacia del hombre de paja. Nosotros no queremos humanizar a los animales. Yo en todo caso quiero animalizar al ser humano para hacerle entender que pertenecemos en una misma escala gradual. Somos iguales en naturaleza y no digamos, simplemente diferente en grado. Es decir, somos iguales en esencia y solo diferentes en presencia y en potencia. ¿Se entiende? Se lo dije en versito. Estuvo bien, ¿eh? Un verso hermoso. Entonces, el argumento que siempre te hacen es, ustedes entonces los animales lo que quieren es que al humanizarlos, quieren que voten, que vayan a la escuela, que se casen. No están en su naturaleza. Esa es la falacia del hombre de paja. Nosotros queremos simplemente igualarnos en lo que sí somos iguales, en la vida y en la libertad, en los derechos subjetivos esenciales. Entonces yo lo que quiero es la vida, que se respete, la vida y la libertad de los demás animales. Obviamente no está en su naturaleza ni que voten, ni que se casen, ni que tengan, derechos a acceder a un recital. ¿Se entiende? Ese argumento es una falacia del hombre de paja, muy común y muy utilizada para seguir diciendo que nosotros los veganos queremos dotar de ciertos atributos a los animales, que no es cierto. No sé si respondí. Tenemos otra, sí. En realidad no iba a preguntar, solo quería agregar que está el reino fungi también, el reino de los hongos. Y que ahora se está estudiando, me di cuenta hace unos días por unos textitos que estuve leyendo, que se está como poniendo en debate si son seres conscientes. De hecho, están haciendo pruebas para que controlen robots. O sea, búsquenlo porque es muy loco. No conozco el acceso a la ciencia en ese tópico. Lo único que tengo como neurobiología es que los únicos seres que tienen sistema nervioso central, que son los únicos que pueden experimentar y procesar dolor o placer, son los demás animales, incluidos insectos. No los virus, porque a veces te dicen, ¿y los virus? No. Los ácaros, ni los virus ni las bacterias tienen sistema nervioso central. Los ácaros tampoco tienen sistema nervioso central, por lo tanto no pueden experimentar dolor ni placer. Sí, muchos insectos, o casi todos, sobre todo los vertebrados, y todos los animales. Ahora, si los hongos tienen capacidad de experimentar dolor y placer, yo escuché esa teoría de que vinieron en un meteorito, que son extraterrestres, no lo sé, pero la ciencia no lo tiene probado. Discutiremos esto quizás dentro de 20, 30 años. Claro. Por sus problemas internos, los dueños de las plantas, transferirle de una manera que no la entendemos, o sí, porque es la expresión de ondas que hay, que pueden transmitirse de un lado al otro, inclusive como un gemelo siente como lo pinchan al gemelo que tiene del otro lado de la Tierra. Y pasa lo mismo con las plantas, que pueden saber si la persona vive o no, y la planta se marchita, se han hecho pruebas.
de personas que tenían plantas y se le marchita la flor en el momento en que la persona se está por morir. Sí, pero eso no es sintiencia, eso es sensorialidad, no es lo mismo. Bueno, sí. No tener sistema nervioso central que a vos te permita identificar la sensación de dolor y de placer, no es lo mismo que la sensorialidad. Un robot puede tener sensorialidad y no puede distinguir el bien y el mal, ni tampoco puede experimentar dolor y placer. Y también tiene sensorialidad. O sea, la línea, y es, ojo que es complicado llevar ese debate. Pero porque si vos afirmás como activista que las plantas sienten igual que un animal, que no lo sienten, es muy complicado. Las plantas pueden sentir, y las hiedras, por ejemplo. Sí, pero es sensorialidad. Es sensorialidad, no sintiencia. No pueden experimentar dolor y placer. Pueden sentir lo que vos estás sintiendo, esa vibración que les puede afectar, pero no es sintiencia. No en el concepto de derecho, de lo que es la sintiencia para la biología animal. Sí, además, ¿no? Esto que por ahí dicen, hablale a la planta, ¿viste? Para que se sienta mejor y todo eso. Eso, claro, es algo totalmente sensorial, pero ahí ya hablar de conciencia y sintiencia ya por ahí es otra cosa. Experimentos hechos, por ejemplo, con música clásica, con el agua mismo, el agua como organismo vivo, produce patrones armoniosos con la música clásica. Con la por vibración, ejemplo, claro. Si le mandás heavy metal, Iron Maiden, empieza a romperse en patrones. Bueno, pero eso no es que experimente dolor o placer o que entienda la música, es simplemente sensorialidad. Claro, no y es uno de los argumentos que por ahí te dicen cuando uno empieza a ser vegetariano, vegano, en mi caso primero vegetariana, después vegana, o los que han hecho el salto directamente, te dicen, ¡ay, pero la zanahoria también siente! ¿Viste? Entonces vos empezás a decir como, che, pará, no. Claro, entonces decís, pero la lechuga también siente. Entonces ahí es como uno se empieza, pero es el argumento que el que no quiere darse cuenta de lo que nosotros ya nos dimos cuenta, es como raro. Es eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Que a eso que decís vos, yo digo de que cuando uno llega a la casa, uno tiene macetas en la casa con plantas, pero tiene algún animalito, un gato, un perro, algo. Cuando uno llega, el animalito corre a saludarlo a uno. En cambio, la planta queda ahí. No es lo mismo. Que sería una estrategia evolutiva pésima para las plantas, no tener sistema de locomoción, o sea, experimentar dolor y placer y no poder tener un sistema locomotor para escapar del peligro. O sea, no, las cosas no funcionan así evolutivamente. Por eso no sienten. No, que yo decía, si estamos de acuerdo de que nosotros fuimos creados por Dios y que Él es nuestro Padre, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Eso yo no podría extender esa conformidad a todo el mundo. Bueno, cada cual puede entender lo que quiera. Cada uno, por eso digo, ¿están de acuerdo o no? Porque acá no pasa por la creencia o no. El argumento de la charla era demostrar que esa falacia de que la religión no me permite o la filosofía es falsa. Eso por un lado. Después cada quien puede creer lo que quiera. Hay magníficos activistas que no creen en Dios, como Ingrid Newkirk, que es la titular de PETA, la presidenta de PETA, y no cree en Dios, o sea, y no es menos activista o menos vegana. O sea, acá no hace falta creer en Dios para respetar a los animales. Ni siquiera, miren lo que les digo, ni siquiera hace falta amar a los animales. Basta con respetar. Yo no amo a mi vecino, puedo no amar a mi vecino, o hasta me puede caer mal mi vecino, pero respeto su derecho a vivir, a tener su vida en libertad, a tener su pasto, a sacar su auto por donde lo tienen que sacar, a poner música dentro de los horarios razonables. O sea, yo respeto sus derechos y por ahí ni lo quiero, ¿se entiende? O sea, para ser activista y para respetar los derechos animales ni siquiera hace falta hablar de amor. Bueno, yo lo que quería completar, lo que estaba diciendo, era, yo creo que somos hijos de Dios. Ah, bueno, está bien. ¿No es cierto? Y que nos creó Dios y somos hijos. ¿Y quién creó a los animales? ¿No los cree Dios a los animales? Por lo tanto, son nuestros hermanos también. Bueno. Claro, que eso era lo que decía San Francisco de Asís. Siempre lo que le decía Santa Clara, bueno, colegio franciscano toda la vida, por eso lo sé, y le decía San Francisco, el único que para mí vale la pena. Pero porque justamente él lo que le decía a Santa Clara y a los que estaban ahí con él era eso,
No, son nuestros hermanos. Hablaba de hermanos, de amigos. O sea, yo no voy a llamar amigo o no voy a llamar hermano a cualquiera. O sea, él los trataba como de esa manera. Totalmente. Que es lo que explicó Hugo hoy. Sí, ¿quién tiene? Yo tengo una consulta para hacerle. Antes que nada, me pareció excelente todo lo que argumentaste, me pareció increíble. Yo no soy una persona religiosa, igual respeto todas las religiones, pero lo que te quería hacer es una consulta que es algo bastante común, el prejuicio que hay con el veganismo. Entonces, en los trabajos, yo al menos en mi trabajo lo he vivido con compañeros, que el primer argumento que hay para hacerle la contra a esa persona, entonces yo quiero saber vos, con toda esta experiencia y argumentación que tenés con las cosas, que me parece admirable, ¿qué argumento haces cuando alguien de este lado te dice algo que, por ejemplo, pasa en la empresa que yo trabajo? Que dicen, muchos animales sobreviven o su dieta se basa en comer otros animales. O sea, no lo digo como no estoy pretendiendo que me linches. Quiero saber, vos qué argumento das para yo también tenerlo o adquirirlo cuando hay Te comprendo perfectamente. Para empezar hay que dividir, desde el punto de vista de la ética, lo que es paciente moral y agente moral. El agente moral es aquel individuo que puede discernir entre el bien y el mal. Ergo, los seres humanos con capacidades plenas, porque hay seres humanos que tienen capacidades cognitivas diferentes y que por lo tanto no pueden discernir entre el bien y el mal, y la ley les otorga la capacidad de ser representados por un tutor, un curador, porque no pueden ejercitar esos derechos. Los derechos los tienen, pero los tienen que ejercer por representación. Bien. En el reino animal, el resto de los animales son pacientes morales, no pueden discernir entre el bien y el mal. Cuando un león mata un ciervo y se lo come, no está discriminando que hace bien o hace mal. Lo hace porque tiene hambre y porque está en su naturaleza ser carnívoro. Eso para empezar. En segundo lugar, no todos los animales son carnívoros. Hay algunos que son herbívoros, otros omnívoros y otros estrictamente carnívoros. Nosotros, como agentes morales y como fisiológicamente omnívoros, aunque hay algunas discusiones de que somos estrictamente herbívoros, frugívoros, no me voy a meter en eso, digamos que la doctrina científica coincidente, mayoritaria, es que somos omnívoros, oportunistas, que comemos lo que está a la mano. Somos agentes morales, por lo tanto podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Ergo, podemos discernir, esto no lo voy a consumir, no solo el alimento, también puedo decir, no quiero vestirme con esta ropa, no quiero ir a este espectáculo, porque puedo discernir que esto es éticamente reprochable y que no lo necesito y que no es necesario. Entonces yo como paciente, como agente moral, discrimino y esto no lo quiero y esto lo obtengo. Esa es la diferencia con los demás animales. Muchas gracias. Claro, decidir. Bueno, primero muchas gracias por toda la información, acá estoy. Y segundo, por ahí esta es una pregunta un poco personal, pero ¿cómo empezó esta búsqueda de estudiar sobre todas estas cuestiones religiosas, teniendo en cuenta que, bueno, que sos abogado y un montón de, uno no se imaginaría nunca esa combinación, ¿no? Pero tal vez en esta búsqueda de justificar todas estas cosas, el argumento de por qué elijo comer, defender a los animales, bueno, te llevó a todo este conocimiento teológico de alguna manera. Sí. Gracias. ¿Cómo fue? Digamos, ¿cómo fue? Ese momento en que decidiste o... ¿Investigar esto o cuando me hice vegano? Te Las pregunto. dos cosas. Quiero todo. Bueno, la cosa es así. Yo en la adolescencia tenía un compañero que era budista y vegetariano. Y siempre le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué comés? O sea, estoy hablando de año 1986. Con lo cual, para mí era, no se hablaba de vegetarianismo, nada. Y no, yo soy vegetariano porque el budismo, la compasión. Y me sonaba mucho. Ya en 1986 me había comprado un disco, un vinilo, que se llama The Queen is Dead, del grupo de Smiths. Morrissey es el cantante, si no lo conocen. Tiene una canción, no ese disco. El disco puntualmente se llama Meat is Murder, que significa la carne es asesinato. Y a mí me encantaban los Smiths y lo escuchaba siempre este tema, y cada vez que lo escuchaba decía, me hace ruido, esto es, o sea,
por un lado me gustaba, pero por otro lado digo, ¿qué onda con esto? O sea, no me cierra. Bueno, y pasó mucho tiempo, estoy hablando que tenía 16 años, y un día a los 40 años decidí retomar la idea de por qué me hacía tanto ruido. Ingresé a un video en YouTube que se llama La verdad sobre los mataderos. Vi lo que pasaba, porque yo siempre decía, ¿qué pasa con las vacas? Es cierto que le pegan, o sea, que le pegan con un martillito y le ponen un saumerio y le cantan un mantra de Deva Premal. No me cerraba. O sea, y bueno, vi toda la atrocidad de lo que pasaba. Llegué a mi casa y le dije a ella, no quiero comer nunca más nada, carne, yo no sé lo que vamos a comer. Bueno, ella se acuerda las palabras exactas. No quiero participar más de esto. Claro, para mí era un horror todo esto. Y ella me dijo, a mí no me contés nada, no me mostrés nada, pues yo ya sé, ya me imagino, me dice. Así que vamos a ser vegetarianos. Para entonces teníamos un solo hijo, que era chiquito y que los pediatras te obligaban hacia hay que comer carne, porque si no se muere. Bueno, y vinimos al Vegan Fest, año 2001, 2002, qué sé yo. Estaba Gaby y me dice, quédate, me dice, que estaba Manuel, quédense, que escuchá, vas a ver toda la información que hay. En ese entonces estaba Jorge Díaz Walker, el doctor Bianco, unos personajes divinos que hablaban con una convicción médica de los que ya no hay más, ¿viste? Y te hablaban de que no, ¿para qué vas a comer carne? ¿Por qué tu hijo no coma carne? Entonces ahí empezamos a hacer, ya habíamos tomado la decisión, pero queríamos saber qué hacer con nuestros hijos. Bueno, el más grande habrá tenido 3 años que comía carne, el más chico, que lo van a ver mañana, tiene 14, es de nacimiento. Y yo dije, tengo algo que hacer, yo soy abogado, soy fiscal. El fiscal representa los intereses de la víctima y de la sociedad. ¿Y quiénes son los más oprimidos? ¿Quiénes son los más inocentes y los animales? Y tengo que hacer algo. Entonces empecé a investigar y a profundizar en el derecho animal, en los derechos animales, y me encontré con múltiples, a medida que yo iba avanzando, me encontré con escollos donde la gente te planteaba en la cara, pero pará, ¿y la nutrición? ¿Qué pasa con la nutrición? Bueno, había que defender la nutrición. Pará, ¿y el medio ambiente? Tal cosa. Y esto, y uno de los argumentos que muchos usaban era el tema de la filosofía y la religión. Y a mí me gusta mucho la filosofía, casi estuve a punto en su momento de estudiar filosofía y no derecho, así que me metí en el derecho y empecé a indagar sobre las religiones antiguas y buscar la verdad. Y por eso logré esta información que comparto y que también la comparto en mi libro. Bueno, quiero decir una cosa. Cuando yo vine acá al Vegan Fest, visité, no, es una anécdota nada más, porque esto me parece importante, que es el tema de la tolerancia con el otro que no es vegano, con el otro que ni siquiera es vegetariano, o con el que es vegetariano. Vean esta escena. Nosotros ya éramos vegetarianos. Y estando en la hostería vegetariana, una noche, estaba Gaby y estaba Manuel. Y ahí ella me estaba vendiendo a mí como locutor, como conductor de Vegan Fest, me vendió, me ofreció ahí como al mejor postor. Y le digo, pero a mí lo que más me cuesta, ¿ustedes qué comen? No, somos vegetarianos, pero ¿sabes lo que más me cuesta? Le digo, el tema de los lácteos, los quesos, ¿qué onda con eso? ¿No? Entonces, él me mira y me dijo una sola frase. Él no se va a acordar, pero me va a decir, no importa, despacito, de a poco, ya lo vas a lograr. Ella tiene una receta de queso de avena que es buenísimo. Pero él no me condenó. ¿Vieron el episodio ese de Los Simpsons donde le dice, Apu dice, vos creerás que soy Lisa dice, creerás que soy un monstruo porque como, no sé, dice, sí, como claro, queso. No sé, como queso. Como queso. Claro. Sí, creo que sos un monstruo, pero he aprendido, no, él no me dijo sos un monstruo. Me dijo, está bien, estás en el camino, tranquilo, ya lo vas a lograr. Fíjate esta receta. Y me parece que yo entiendo que obviamente no puede estar 20 años, y hablamos con el mago vegano, 20 años en la transición. Flaco, no podés estar 20 años en la transición. O sea, 2 meses, bueno, ya entendiste. Ya te mostré el video de las vacas, ya sabés lo que pasa con la industria láctea. Pero en ese momento, esa frase fue clave, porque imagínense si él me hubiera dicho, sos un monstruo. Y ese rechazo que hubiera significado para mí. Que yo diga, bueno, al final los veganos son todos unos extremistas de mierda, yo no quiero saber nada, abandono todo y sigo en el vegetarianismo 20 años más. Causando un daño enorme.
Él me alentó a seguir y a buscar una respuesta. Entonces, hoy creo que uno de los obstáculos del veganismo es muchos veganos. Hay muchos veganos nivel Dios, vos sabés a qué me refiero, veganos que se creen el faro moral del veganismo, sí. Manuel sabe, y que la única verdad la tienen ellos. Y está bien, yo te entiendo, hay cosas que yo no voy a tolerar, yo tengo un límite, acá no pasás, pero después hay que tener la empatía y la suficiente voluntad, buena voluntad, disposición de ánimo para ayudar al otro de buenas maneras, con el ejemplo, a llegar acá. O sea, me parece muy importante eso, me parece muy importante no agredir, ¿se entiende? O sea, básicamente, o sea, llevarlos con respeto, con el mismo respeto que pedimos para los animales, de la misma manera, con el mismo respeto. Sí, sin violencia, ¿no? Sí. Total, porque la violencia genera violencia y así nosotros con nuestros principios, digamos, lo que menos queremos es violencia. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Nadie? 3, 2, acá. Yo sabía que... Ahí tenés. ¿Escuchaste alguna vez a las vacas mugir y llorar cuando las obligan a seguir dando leche? Yo lo viví en Lobos, en la laguna de Lobos. Llegué una noche de diluvio, llegué con el auto, de casualidad, porque estábamos buscando la laguna y me había equivocado 2 veces. Me fui hasta Roque Pérez, volví, encontré la entrada a la laguna, lloviendo a cántaro. Dejo el auto, entramos en un lugar y empecé a escuchar a la noche unos aullidos de vaca y digo, pero acá viene el diluvio. Y se sentía, viste, una cosa, vos decís, ¿qué pasa? Claro, pregunto, después ahí en la zona. No, es en la época en que las vacas tienen el destete, pero las obligan de alguna manera a seguir teniendo leche. Es horripilante. En las granjas intensivas de cerdos, lo que la Unión Vegana logró a través de la foto de no instalar las megafactorías de cerdos, en esos pequeños espacios reducidos, la cerda que no se puede mover y que escucha a sus bebés, a veces los ponen al lado para que los amamanten, a veces los separan, hacen unos sonidos que son canciones de cuna para esos bebés. Sí, está esa información, sí. ¿Sacamos una foto con toda la gente? Sí, eso queremos, porque llegamos al final de la jornada de hoy. Gracias. Por supuesto, mañana, fuerte aplauso para Hugo, como siempre presente. Eso, cinta para el de adelante. Eso. Muchísimas gracias a todos.